Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy tenemos como invitado a José Raúl Pérez. Ya se encuentra por segunda vez en nuestro canal y queremos darle la bienvenida. José Raúl, buenos días. Buenos días, Fernando. Otra vez muy agradecido por la invitación a participar en tu espacio para poder transmitir un poco de los conocimientos que hemos acumulado en estas áreas de agrotecnología, en estas áreas de la agrociencia, que en verdad son temas sumamente fascinantes. Y muy agradecido por ti por permitirme otra vez la oportunidad de estar conversando temas que ya vamos a mencionar posteriormente. Ok. José Raúl, es el conductor del canal de YouTube Estadística para Adultos. Él es profesor de estadística de una universidad venezolana y ha desarrollado un software interesantísimo que permite hacer todo el control de la herencia en los animales, básicamente en producción animal. De hecho, tú eres zootecnista, ¿cierto? Sí. Entonces, él ha hecho este software y este software es una herramienta bien interesante de la cual vamos a hablar un poco en el día de hoy. Sobre todo que el tema principal es hablar de la heredabilidad. Ese es un parámetro muy importante cuando estamos haciendo genética y ayuda mucho a obtener mejores resultados dentro de nuestro proceso de selección. Este, José Raúl, ¿qué es la heredabilidad? ¿Cómo le explicamos a una persona que no tiene ni idea de genética, de estadística, qué es la heredabilidad? Ok. La heredabilidad vamos a definirla desde un punto de vista muy básico como la capacidad que tiene un conjunto de animales para poder transmitir un carácter o para poder heredarlo. Como por ejemplo la producción de leche. Vamos a hablarlo así. ¿Qué tanto se hereda la producción de leche de padres a hijos? Eso lo define la heredabilidad cuantitativamente, es decir, numéricamente, en porcentaje. Si se hereda mucho, sería entre más del 50%, y si se hereda muy poco, sería menos del 25%. Si se hereda medio, entre 25 y 50%. Es decir, lo que nos muestra el porcentaje en el cual se hereda una característica en una población. Puede ser cualquier característica que sea medible, como por ejemplo características productivas, ya dije producción de leche, pero también puede ser obviamente velocidad de crecimiento, peso a una edad definida de los animales, como al nacer, peso al destete, al año, a los 18 meses, etcétera. Pero también podría ser este, características reproductivas, como cuáles, fertilidad al primer servicio, intervalo entre parto, intervalo parto-concepción, dosis por concepción, etcétera. Puede ser cualquier característica que podamos medir. Y como estamos viendo que se tienen que medir, ahí yo tengo que hablar indudablemente de la importancia de los registros. Obviamente, si no llevamos registros, no vamos a poder calcular ni una media, y mucho menos parámetros como la heredabilidad, que son necesarios registros productivos o reproductivos y los registros genealógicos, es decir, identificación de quién es el padre y la madre de los animales que van a ser evaluados. Entonces, para decirlo así de un modo muy sutil, la heredabilidad es una herramienta estadística que nos permite saber el porcentaje de herencia que se va a heredar un carácter en un rebaño particular. Sí. Miren, como el canal de nosotros es Agrotecnología Tropical, nosotros tratamos temas de ganadería y agricultura. Yo les quiero decir de parte mía, que la heredabilidad es un factor también muy importante en los vegetales, ¿ok? Porque en los vegetales, también ocurre la herencia de los padres a los hijos. Y hay caracteres cuantitativos, como dice José Raúl, que se transmiten de padres a hijos. Por ejemplo, en el caso del maíz, la altura de planta. En el caso de la naranja, el dulzor o el contenido de grados Brix. En el caso del cilantro, el sabor. Hay cosas que son cuantificables y siempre y cuando sean cuantificables, pueden ser medidas y se puede estudiar su heredabilidad en forma estadística. José Raúl acaba de decir una cosa que es muy importante, que es llevar registros. Si nosotros no medimos, no cuantificamos, no evaluamos los parámetros que queramos estudiar, nosotros no podemos mejorar.
porque lo que no se mide no se mejora. Ahora, hay muchas hatos ganaderos, volviendo otra vez a la ganadería, aunque igual aplica para la agricultura, que hacen registros, que tienen una cantidad, unas bases de datos de información grabada importantísimas y no las usan. Entonces, aquí tenemos a un profesional que está experto en lo que es la estadística para adultos y nos puede decir qué tipo de información se puede generar de todos esos registros que normalmente hacen los ganaderos y que llevan registrado en la computadora. Tienen una secretaria especialmente tipeando todos los datos que le pasa el caporal, pero no hacen después nada con eso. José Raúl, ¿qué podemos hacer en términos estadísticos, en términos de estadística para adultos, en términos de heredabilidad, con esos registros que toman los productores, los ganaderos que hacen ese tipo de estudios? Excelente, Fernando. Antes de contestar a las preguntas, mencionaste algo por ahí que es importante. El encargado de vaciar los datos de los cuadernos a los software debería ser, o es lo más conveniente, que sea un profesional del área, ya sea ingeniero agrónomo, médico veterinario, ingeniero en producción animal o técnico superior en agrotecnia, lo que sea, pero deberían ser ellos. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tenemos, vamos a decirlo de esta manera, una secretaria o algo pasando los datos del cuaderno al computador, pero siempre va a haber un error humano. Ella, como no tiene conocimiento del área, puede ser que tipee un dato mal y no se dé cuenta, a diferencia de los profesionales del agro, que sí podríamos verificar ese error y ya no quedaría plasmado dentro del computador. Incluso puede haber un error de tipeo en el cuaderno, lo midieron mal. Entonces, yo por lo menos si veo que un becerro que no tiene 4 meses, tiene más de 200 kilos, yo sé que eso es un error, pero quizá ella no lo vea así, ¿me explico? Y lo pueda meter en la base de datos, lo que sería un valor atípico desde un punto de vista estadístico. Entonces es muy importante que la persona encargada tenga conocimientos en el área para que toda la información pueda llegar lo menos sesgada posible. Ahora, con respecto a las estadísticas que se pueden tomar, muy importante es eso que mencionaste, analizar la información. No es solo acumular datos por decir que llevo una base de datos, que porque llevo cierto software ganadero, no. Eso tenemos que analizarlo para tomar decisiones que nos ayuden a aumentar la productividad y la eficiencia del emprendimiento, ya sea en estadística descriptiva y las estadísticas inferenciales como el cálculo de la heredabilidad. Fíjate que es tan importante incluso llevar las estadísticas descriptivas como los promedios y las desviaciones estándar que nos pueden dar mucha información para tomar decisiones. ¿Por qué la desviación subió? ¿Por qué el promedio ha subido o bajado? Eso nos puede indicar a encontrar problemas. Ahora, desde el punto de vista de inferencia, ya como la heredabilidad, como ya lo voy a mencionar, el cálculo de heredabilidad me permite a mí tomar decisiones en el proceso de selección, porque no es lo mismo que un carácter se herede mucho o se herede poco, porque lo bueno o lo malo que vamos a ver en los animales, si se hereda mucho, el dato del animal es muy bueno para poder usarlo como un criterio de selección, como para poder usarlo como fuente de información para evaluar a esos animales y decidir cuáles van a transmitir gametos para generar crías superiores en la característica. ¿Me explico? En cambio, si la heredabilidad es muy baja, el dato del animal no va a ser tan eficiente para poder describir cómo van a ser los hijos para esa característica. Entonces yo tengo que tipear muchos datos de los familiares, acumular mucha más información del animal y de todos sus familiares para poder determinar si ese animal va a ser bueno o malo. Es decir, para poder aplicar un proceso de selección eficiente. Por eso es tan importante la heredabilidad, porque esta heredabilidad es fundamental para hacer la selección. Generalmente son dos parámetros que son los más importantes. La media aritmética, que la conocemos como promedio, y la heredabilidad. Esos son los dos mínimos parámetros que necesitamos para hacer una selección eficiente y correcta, pues vamos a decirlo de esa manera. Mira, José Raúl, es interesantísimo lo que estás mencionando, porque de repente nosotros vemos un animal gordote, grandote, y creemos que eso, ¿cómo se llama? Lo vamos a transmitir a los hijos, y de repente si ese parámetro tiene baja heredabilidad, no va a importar que sea un animal gordote y grandote, sino que sencillamente ese carácter no se va a heredar. Ahora, sí sabemos que se hereda y en qué grado se hereda en la medida que llevemos registro y hayamos estudiado.
la heredabilidad, pero puede darse el caso, un parámetro que tenga poca heredabilidad, lo que la característica del padre no la vemos en el hijo. En cambio, si el material tiene alta heredabilidad, si el padre es grande, gordote y bien bonito, entonces los hijos iban a ser grandes, gordotes y bien bonitos. Ahora, si el parámetro tuviera baja heredabilidad, tú pudieras tener un animal grande, gordote y bien bonito y los hijos salir de cualquier tipo. Entonces dicen, bueno, ¿y por qué los hijos no están saliendo como el padre? Es porque el carácter tiene baja heredabilidad. ¿Estoy en lo correcto en lo que estoy diciendo? Está en lo correcto. Y recordemos que la heredabilidad no es una constante. Ella puede variar entre razas y dentro de las razas entre poblaciones, por cuestiones de diferencia genética o cuestiones de diferencia en el manejo, porque eso es, incluso la diferencia en el manejo afecta a los valores de heredabilidad, debido, vamos a decirlo de esta manera más técnica, al aumento o a la disminución de la variabilidad ambiental que afecta el carácter. José Raúl, qué cosa tan interesante. Ahora, ¿de qué parámetros depende la heredabilidad? Ok, la heredabilidad es un cociente entre dos varianzas. Entonces simplemente depende de dos parámetros, pero en realidad son tres, ya que uno de los parámetros se integra de dos. De la variabilidad aditiva y la variabilidad fenotípica. La variabilidad fenotípica simplemente son las diferencias que vemos en los animales para el carácter. Es decir, con diferencias me refiero a variación. Todas las vacas no van a producir la misma leche, todas las vacas o búfalas no van a tener la misma eficiencia reproductiva, no van a tener el mismo peso a una edad determinada, no van a tener la misma expresión. Es decir, hay diferencias y esas diferencias son las que aprovechamos para hacer selección, porque imagínate que todos los animales fueran iguales. ¿Qué vamos a seleccionar si todos son lo mismo? Pero como generalmente tenemos variabilidad, esa es la que vamos a aprovechar. Y la fenotípica, porque recordemos que el fenotipo es todo lo que podemos ver y medir en los animales, es simplemente esa varianza, esa diferencia que vemos en el performance o el rendimiento para el carácter que estamos evaluando. Ahora, esa variabilidad, Fisher, por los años 1900, dijo que se podía separar en varias fuentes de variación, es decir, debido a varios factores. Y por eso Fisher inventó lo que es el análisis de varianza, que nos permite separar esa variabilidad. Entonces, la Fisher propuso prepararla a una parte genética, separarla a una parte genética y una parte ambiental. Es decir, la variabilidad ambiental es simplemente las diferencias que vemos en los animales debido a factores no genéticos ambientales. Es decir, que unos se alimentan mejor que otros, que unos se enferman y otros no, que unos están estresados por un mal manejo y otros no. Esas diferencias van a hacer que ellos produzcan más o menos para el carácter. Por ejemplo, producción de leche. Si una vaca está enferma, ella no va a producir tanto como la que está sana, independientemente de la genética, porque a los animales hay que darle los requerimientos. Ahora, en la parte genética, obviamente no todos los animales son iguales genéticamente, que sean de la misma raza, porque sabemos que la segregación mendeliana es al azar, esos alelos se segregan al azar y ellos van a tener diferencias. Y esas diferencias van a producir combinaciones entre los alelos o interacciones inter y entre alélicas que van a hacer una expresión diferente del carácter, ¿no? La parte de la varianza genética que se puede heredar es la aditividad o la varianza aditiva, que es lo que va en los gametos, porque recordemos que los padres solo transmiten la mitad del material genético en el espermatozoide o la hembra en el óvulo, y por lo tanto la varianza aditiva simplemente es la variabilidad que existe en la parte genética que se puede heredar. Entonces tenemos dos componentes, ambiental y genético, y ellos se suman y hacen el fenotípico. En todo caso, varianza fenotípica es igual a varianza genética más varianza ambiental. La genética la separamos en tres partes y nos quedamos con la aditiva, y la ambiental la separamos en dos partes, que es la temporal y la de ambiente permanente. La ambiente permanente es simplemente la varianza que existe por efectos que son permanentes. Por ejemplo, una vaca puede quemarse una ubre, pero no es que ella no tenga el potencial genético para expresar leche, es que va a tener un efecto ambiental que la va a acompañar toda la vida y no va a poder expresar el carácter. Mientras que la temporal son efectos que afectan, pero que el animal se puede recuperar. Entonces, la heredabilidad es varianza aditiva, varianza genética aditiva entre varianza fenotípica. Y eso, como el denominador es genética más ambiente, siempre va a ser mayor que el numerador y por lo tanto nos va a dar entre 0 y 1, es decir, en porcentaje, y yo voy a poder determinar si la heredabilidad es baja, media o alta,
y poder hacer mi proceso de selección sin ningún tipo de problema. O sea que, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en plantas, que hacemos primero un cruce para producir variabilidad, ¿ok? Y después de esa variabilidad es que hacemos selección para obtener la mejor heredabilidad de esa varianza que se obtuvo al hacer cruces de poblaciones diferentes, ¿no? O sea, es importante el hecho de que se crucen de plantas o en este caso animales de razas distintas o de procedencia de rebaños diferentes para que se produzca una mayor variabilidad y después de que tengamos esa variabilidad, allí hacemos la selección para tener o sea, para que se exprese mejor la heredabilidad. ¿Pudiera ser algo así como eso? Pudiera ser, pero es que no es necesario porque hay veces que los centros de recría quieren promocionar razas puras. Y dentro de las razas puras hay variación. Tú vas a ver, por ejemplo, en la raza Carora o en la raza Criollo Limonero, agarramos 10, 20 vacas y las ordeñamos. Aunque todas son de la misma raza, no producen la misma leche. Hay variación. Ya ahí podemos trabajar. Ya ahí podemos trabajar. Entonces no es necesario en animales generar la variabilidad, porque generalmente va a existir, los animales no van a ser igual, aunque todos sean de la misma raza, y estén bajo el mismo manejo, va a haber variabilidad. Y esa variabilidad, sea mucha o poca, la vamos a aprovechar para hacer la selección. O sea, lo que significa que al medir la heredabilidad y trabajar con esa variabilidad que existe entre las distintas producciones de leche de las vacas, ¿verdad? Y hacer esa selección, lo que vamos haciendo es que estamos purificando la raza y quedándonos con los mejores genes y descartando los genes de menor calidad. Y progresivamente la vaca va a ser más productiva si hacemos presión de selección por producción de leche, pero vamos a tener menos variabilidad. O sea, la ganancia en producción viene como consecuencia una pérdida en la variabilidad, ¿cierto? Eso es correcto, es que estamos haciendo a los animales más homocigóticos para los genes que a nosotros nos interesan. Es decir, estamos disminuyendo la variabilidad generación tras generación y aumentando el promedio. O decirlo de otra manera, estamos disminuyendo la desviación estándar y aumentando la media aritmética, ¿no? Ese es Sacando el los genes principio malos y quedándonos con los y genes dejando buenos. los genes buenos. Correcto. Entonces, esa disminución de la varianza genética, porque la estamos disminuyendo porque nos dejamos que se segreguen todos los genes al azar, sino que solo lo que a nosotros nos interese. Entonces sí, estamos disminuyendo esa varianza genética aditiva generación tras generación, pero con el fin de aumentar los promedios. Solo dejamos los que nos interesa o disminuirlo. Y en el caso de caracteres como intervalo entre partos, que nos interesa que el intervalo entre partos sea más corto, ¿me explico? Entonces sí, estamos aumentando el promedio y disminuyendo la variabilidad generación tras generación. O sea que yo pudiera concluir que la heredabilidad va disminuyendo con el tiempo. En la medida en que yo haga mayor presión de selección, la heredabilidad del carácter que yo estoy seleccionando tiende a disminuir porque disminuye la variabilidad entre todos los animales del rebaño. Disminuye, no diría la heredabilidad, pero disminuye la varianza genética aditiva, porque al hacer selección tú la Bien. estás disminuyendo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Eso le preocupaba mucho a Henderson. Henderson fue el que ideó el modelo animal, porque uno de los principios o supuestos del modelo animal es que la esperanza de los valores genéticos es cero y que la esperanza es simplemente la media, el promedio, cuando el experimento se repite infinitas veces, es decir, que tú tuvieras infinitos datos. O sea, que si tú sacas el promedio del valor genético es cero. Y si hacemos un ejemplo teórico, te da cero. Pero en la práctica eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque solo va en la población base. La población base son los donde tú comenzaste los registros, donde tú no sabes quiénes son los padres de los animales. Y de ahí tú empezaste a llevar registros. En la población base, la esperanza sí va a ser cero. Pero luego, cuando tú haces selección disminuye la varianza aditiva, y por lo tanto ocurre desequilibrio del ligamento genético y ocurren correlaciones, Ujú. o vamos a decir de otra manera, covarianza entre los genes, ese supuesto es violado, porque cuando tú sacas la tendencia genética, vas a ver que el valor genético va a aumentar porque tú estás haciendo selección, estás aumentando los genes buenos y por lo tanto la productividad de esos animales. Entonces, eso viola completamente el supuesto de que la esperanza de los valores genéticos es cero. Eso se solucionó ingresando en estos procesos matemáticos algo que se llama la matriz de parentesco, que permite usar toda la información de los familiares, de todos los animales, para poder calcular los valores genéticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos años de selección, esta matriz de parentesco nos permite ir hacia atrás hasta la población base y entonces ignorar la selección en los análisis, ¿no?
solo con la condición de que se tengan todos los datos usados en la selección. Tienen que usarse todos los datos, por eso la importancia de los registros. Pero fíjense que esto generalmente tampoco nos puede servir al 100% porque es un artilugio matemático, pero puede ser que cuando se empezaran a llevar registros ya se hiciera selección, que no es lo común, que ya hicieran selección por leche antes de llevar registro o trajeran semen de otro lado y lo inseminaran. Entonces, la verdadera población base no existe en los registros, entonces ya tenemos una estimación sesgada de la heredabilidad usando estos métodos de modelo animal y obviamente con máxima verosimilitud o modelos bayesianos porque con el ANOVA no se puede introducir la matriz de parentesco. En otras palabras, lo que generalmente hacemos los genetistas de vacunos o búfalos es dar una estimación sesgada de la heredabilidad, porque cuando vamos para atrás en el tiempo no tenemos una población base que se aparearon al azar, es decir, no se tomó un proceso de selección. Sí. Yo lo que estoy rescatando de todo lo que tú me estás diciendo es que la heredabilidad no es un carácter que está así como en los libros, que dicen la heredabilidad para leche es tanto, la heredabilidad para ganancia de peso es tanto, la heredabilidad para esto es tanto. Eso es embuste, eso depende de las poblaciones que se estén cruzando, de la población Sí, base, de la que se esté trabajando, de la finca en la que estemos. correcto. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada quien tiene que tener sus propios valores de heredabilidad. O sea, yo tengo que decir, mi heredabilidad para leche es, para producción de leche es tanto, mi heredabilidad para el peso al nacimiento de mi rebaño es tanto. Por eso entonces no basta con tener los registros en la computadora anotados, sino que hay que procesarlos de alguna manera para poder obtener esos valores que son los que nos van a permitir gerenciar. Porque si yo tengo una heredabilidad alta para leche, significa que yo tengo que salir corriendo a hacer selección por producción de leche porque sé que voy a tener una respuesta y una ganancia genética de una generación a la siguiente. Y allí entra el software que tú trabajas. ¿Cómo nos ayuda el software que tú trabajas a medir la heredabilidad y a obtener la respuesta que necesita el ganadero para poder gerenciar ese carácter y cualquier otro? Adelante. Excelente, ¿no? Eso que dijiste es muy cierto. Incluso recordemos, la heredabilidad puede variar por diferencia en el manejo porque se aumenta o se disminuye la varianza ambiental. Es decir, va a haber diferentes valores dentro de una raza en diferentes fincas. Pero generalmente lo que se hace es que las asociaciones de criadores se asocian para tener más datos y tener una heredabilidad que los represente a ellos como sociedad de criadores de una raza en un país, me explico. Pero si tomamos la heredabilidad de cada finca, entonces esas sí pueden ser diferentes, pero si tomamos la heredabilidad de toda la finca, vamos a tener un excelente estimador porque está corregido por el factor finca, ¿no? En fin, si nosotros queremos llevar nuestra heredabilidad, es válida para nuestra población, no necesariamente válida para la población del vecino, ¿no? Pero si tomamos los dos datos del mío y del vecino, la estima es válida para los dos, no sé si me explico. Sí, Entonces, sí, sí, claro. sí podemos tener nuestra heredabilidad y hacer nuestra selección interna sin ningún tipo de problema. Ahora, con respecto al software, ¿no? Aquí lo voy a anunciar. Hemos estado trabajando en nuevos algoritmos más actualizados para calcular la heredabilidad. El software de evaluación genética Beables nos permite calcular actualmente la heredabilidad usando un método de regresión lineal para obtener estos parámetros poblacionales. Pero ya estamos trabajando, no, ya estamos trabajando, no, ya están hechos los métodos de heredabilidad con análisis de varianza, máxima verosimilitud y máxima verosimilitud repetida, que son métodos mucho más eficientes para calcular heredabilidad. Ya están programados y ya en esta nueva versión van a salir en el mercado. Pues incluso ya yo los estoy utilizando en mis trabajos, o sea, no con, o sea, con el programa, pero para mi trabajo particular, la finca que asesoro etcétera. Y lo estoy usando para calcular estos parámetros de heredabilidad con estos métodos más eficientes. Así que venimos con Beagle con cosas novedosas, actualizadas y que pueden rivalizar con cualquier software de evaluación genética. Eso te lo aseguro, Fernando. O sea que eso es así como los celulares. Cuando uno agarra el celular y uno lo abre, mira, está actualizado, ahora estamos calculando yo no sé qué, y entonces empieza a ver uno un pocotón de funciones nuevas en el celular y después entonces se acuesta a dormir, a los 4 días se levanta y vuelve a agarrar el celular y dice, fue reactualizado todo el celular y ahora cuando uno agarra el celular hace un pocotón de cosas nuevas. O sea, es decir que el software de ustedes está más o menos a la altura de los software que están haciendo Sí, estos estamos, programas, que está vivo, que todo el tiempo está evolucionando y mejorando sobre la experiencia, ¿cierto?
No, correcto, correcto. Estamos siempre tratando de dar la mejor eficiencia para que los criadores puedan mejorar genéticamente sus animales, ¿no? Fíjate que eso que la comparación que hiciste con el celular es correcta. Incluso ya en este año, hace poco, en la revista Tecnocientífica de la URU sacamos un paper que es búfalos de estimación de heredabilidad para peso al nacer y también incluimos la parte de valores genéticos, donde ya está citado nuestro software. O sea, en ese paper científico, en ese artículo de revista científica, ya está citado nuestro sistema de evaluación genética vivo, aprobado por los arbitrajes internacionales que avalan la revista de la URU, ¿no? Entonces, muy contento con eso, ya pudimos calcular heredabilidad de valor genético para personas nacer en búfalo, usando nuestro software y que nos produce mucha alegría. Sí, a mí me da mucho orgullo porque esto es tecnología venezolana que se está desarrollando desde aquí de Venezuela para todo el mundo. Y entonces estamos marcando una pauta. Ya no tenemos que irnos a Silicon Valley, aunque nos vayamos a la Cañada de Urdaneta, vamos a conseguir ¿cómo se llama? Esa tecnología disponible, desarrollada aquí mismo en Venezuela. Entonces realmente estoy muy orgulloso por el trabajo que están haciendo ustedes, en el término de que no solo han desarrollado el software una vez, sino que continuamente le están incorporando mejoras y nuevas mejoras y nuevas mejoras para hacerlo cada vez un producto, más eficiente, que va a ayudar a los ganaderos a tener una mejor respuesta en sus rebaños, porque en la medida que utilicen los registros que ya están llevando en otros software que registran datos, que recopilan datos, lo están utilizando para generar una información que les va a permitir gerenciar, mejor sus fincas. Vamos a ponerte, te voy a poner un ejemplo de una finca y tú me vas a decir qué harías tú. Tengo una finca en Guárico, por decir algo así, ¿ok? Donde es doble propósito, producción de carne y leche. La persona lleva sus registros, en su software de registros ganaderos y lo exporta a tu software. Ya nos explicarás cómo se hace eso. Y entonces cuando se corre el software, se descubre lo siguiente, que la heredabilidad para leche de repente está en un 10%. La heredabilidad para ganancia de carne está en un 80%. ¿Ok? Y la heredabilidad para, vamos a poner otro carácter, para peso al nacer está en un 50%. Si yo fuera ganadero, bajo esos datos de heredabilidad, ¿a qué tengo que dedicarle más esfuerzo? Excelente, excelente. Bueno, si las heredabilidades para producción de, vamos a decirlo así, las partes cárnicas son muy altas, eso se va a expresar mucho. Es decir, que la presión de selección que yo haría sería muy buena, cual fuera que yo haría, porque eso se va a expresar. Si para leche fuera un 10%, se puede trabajar con un 10%, y se ha trabajado incluso con menos, con resultados satisfactorios, pero no va a ser en la misma cantidad de tiempo y con la misma, con el mismo impacto, o sea, que se ve inmediatamente, quizá eso más prolongado. Pero lo que generalmente se hace cuando tenemos varios caracteres así, y nosotros queremos incluir todo, es aplicar índice de selección económico. Es decir, juntamos todos los caracteres en un proceso matemático que nos permita identificar padres que nos van a generar más dólares. ¿Me explico? Bajo los caracteres. Y no necesariamente él me va a aumentar todos los caracteres. Él me puede aumentar uno y disminuir otro que yo meta en el índice. Siempre y cuando la combinación de todo sea económicamente óptimo. Es decir, que ahora yo voy a identificar los padres que me van a generar hijos que me produzcan más dinero usando los caracteres que yo le estoy metiendo. Entonces yo haría eso. O sea, si tengo heredabilidad baja, bajas, acciones genéticas, no. Vamos a meterlo todo en el índice de selección y que él me diga cuál va a producir más dinero, que al final es lo que le importa al ganadero. O sea, y eso lo hace el software que ustedes están trabajando. Si eso en la nueva versión va a aplicar estos índices de selección multicarácter o para múltiples características que nos permitan simplemente calcular los animales que nos van a producir más dinero, que nos van a ser más rentables. Entonces, eso es una metodología que se ha venido usando mucho desde que Hansel la inventó allá por Estados Unidos y que hoy en día, aún con el paso del tiempo, sigue vigente porque generalmente el ganadero que no entiende todo esto de estadística, esto lo que le interesa es la ganancia económica. Entonces aquí lo único difícil es que sí tenemos que hacer con el profesional y el ganadero es calcular los pesos económicos de cada carácter. Por Ok. ejemplo,
cuánto vale un día más de intervalo entre partos, la producción de leche, etcétera, etcétera. Pero eso ya es otro cuento. Ahora, fíjate tú, si el dinero que produce o que tiene capacidad de producir un animal es una cosa cuantitativa, entonces yo diríamos que esta vaca produce 10 o este toro tiene capacidad, sus hijas tienen capacidad de producir tantos litros de leche por, ¿cómo se llama? Por intervalo de lactancia. Este animal tiene la capacidad de producir animales al destete de tantos kilos y peso al sacrificio de tantos kilos. Eso significa que vale tanto en leche y vale tanto en carne total, tanto. ¿Ok? Entonces ese animal tiene una capacidad de producir tanto dinero. Por ser una característica cuantitativa, eso se le podrían aplicar los principios de heredabilidad, la heredabilidad del valor económico del animal, o debe No hacerse lo he por cada uno escuchado. por separado. No, no lo he escuchado porque el índice lo que te va a generar es un valor económico óptimo, que es una combinación lineal de muchas cosas que estás metiendo ahí, vamos a decirlo así. Pero es un solo valor que te va a dar a él, Ujú. un valor único para un animal. Me explico, que lo vas a interpretar como una desviación. Básicamente lo que vamos a hacer ahí es conocer si él, en los caracteres que tú estás seleccionando o que tú estás incorporando en el programa de mejoramiento genético, si ese animal te va a generar más dinero o menos, ¿sí? Ok. O que te va a ser rentable, vamos a decirlo así. Entonces, tú dices, entonces, a ti no te importa si en el proceso de selección, cuando tú seleccionas así, tú disminuyes uno y aumentas otro, porque lo que tú vas a generar en la siguiente generación te va a dar más dinero. En cambio, cuando hacemos selección sin tomar en cuenta la parte económica, hacemos selección por mérito zootécnico, es decir, voy a identificar animales que me van a generar crías más lecheras o crías con mayor crecimiento, ¿me explico? Podemos hacerlo así, ignorando la parte económica, pero es favorable meterlo económico porque él me puede disminuir algo y aumentar algo siempre que sea económicamente óptimo, es decir, generar más ingresos para el ganadero. Entonces, es una metodología que por estas circunstancias se sigue utilizando, pero siempre como base de los caracteres biológicos que yo estoy evaluando. Excelente, buenísimo. Bueno, aquí estamos viendo, porque tenemos que concretar, aquí el Zoom nos está jalando las orejas, este, se está viendo que esto es una herramienta que ayuda a mejorar la ganancia del productor. De repente, colocar una cerca de alambre de púas o una cerca eléctrica vale yo no sé cuánto dinero. Colocar el agua vale tanto dinero. Cada una de esas cosas que nosotros vamos haciendo cuesta dinero y puede repercutir en el incremento de la productividad. Y generalmente en fincas muy grandes esas inversiones llegan a ser unos valores realmente muy importantes. Aquí estamos viendo cómo el conocimiento, o sea, sin salir a mandar a obreros a hacer cosas, simplemente midiendo cosas, llevando el registro y haciendo un análisis de los registros, estamos mejorando la producción de una manera tan importante como pudiera ser colocar una cerca en un sitio o hacer rotación de potrero. O sea, es una herramienta que prácticamente sentado en una computadora, en lo fresquito, con el aire acondicionado, nosotros generamos una información que mejora todo el rebaño y de una manera importante. Entonces, esta herramienta que ha desarrollado José Raúl con su equipo de trabajo es una herramienta interesantísima. Es interesantísima porque, señores, nos estamos metiendo en la tecnología y nosotros los ganaderos debemos dejar de ser tradicionalistas a ser tecnócratas para poder competir con Silicon Valley y con cualquier parte del mundo, Nueva Zelanda. Ya están llevando todas esas cosas. Aquí lo estamos haciendo con un carácter latinoamericano, con una visión latinoamericana. Aquí vamos a ver que estas tecnologías están desarrolladas para nosotros aquí en el trópico, para nuestra forma de pensar aquí, bien sea en Colombia, bien sea en Ecuador, bien sea en Perú, bien sea en Venezuela. Entonces, José Raúl, ¿qué opinas tú del peso que tiene el trabajo de laboratorio, de oficina, de sentarse en una computadora, sacar cuentas, versus el trabajo de colocar una cerca, de mandar a hacer una nivelación de terreno, incorporar riego? ¿Piensas tú que sí ayuda esta tecnología? Háblanos un poquito de eso para ir concluyendo. Excelente, Fernando. No, todo es importante, ¿no? Tanto la parte, vamos a decirlo así, de campo, como la parte, de estar haciendo cálculos en la computadora. Yo soy un poquito de las dos, vamos a decirlo de esa manera. Voy al campo, hago mi caracterización fenotípica y luego recopilo la información o me llevo las carpetas
y luego vacío los datos y hago mis análisis. O sea, quiero cerciorarme de que el animal que estoy seleccionando no tenga 5 patas, por lo menos, me explico. En fin. Son las dos partes importantes. El genetista de verdad no solo es el que tiene que estar sentado en una computadora aplicando un modelo matemático, un modelo animal, un modelo toro, no. Debería a la finca que se ir al campo, ver la caracterización fenotípica de los animales, ver esto es un animal muy pardo suizo, muy cimental, no te conviene, mejor vamos a trabajar con animales criollos, animales carora que son más adaptados, y luego hacer esa visualización y luego, obviamente, recopilar la información de todos los animales, porque al final los números son los que van a hablar, no mi opinión. Entonces, pero si esa opinión es respaldada por números, entonces ya ahí va a haber un incremento en cuanto a las características por aplicar selección y modelos estadísticos. Pero en fin, tiene que hacerse las dos partes, ir hasta allá, ver cómo es el manejo, porque recordemos que el manejo afecta a la varianza ambiental y por lo tanto también afecta a mi carácter, dar recomendaciones, mira, vamos a hacer esto aquí, esto allá, vamos y no para explicarle, tú no le vas a decir, no, yo voy a disminuir la varianza ambiental. Tú lo que le vas a decir, no, esto va a mejorar la producción de tus animales. Y en fin, un poco de las dos cosas, pero ambas importantes. Bueno, en la pantalla final de este video aparece un link al canal de Estadística para Adultos, donde ustedes podrán ver donde José Raúl, con una frecuencia bastante alta, está continuamente incorporando cálculos y procedimientos que al final están dentro de su software y explicando incluso cómo se utiliza el software y cómo sacarle el mejor provecho al uso de esta herramienta. También en la descripción de este video vamos a colocar un link hacia el sitio web de José Raúl para que ustedes puedan recibir más información, puedan incluso contactarlo y poder establecer la forma en que sus hatos ganaderos puedan aprovecharse de esta información. Entonces, quería decirles esto. José Raúl, tus palabras finales, por favor. Bueno, no, sumamente agradecido contigo, con toda la audiencia, por escucharnos y bueno, y poder conversar estos temas que me parecen sumamente interesantes e importantes para la comunidad de tu canal y de mi canal, Fernando. Ok, excelente. Bueno, entonces, quisiera conocer la opinión de ustedes, cómo ha sido la experiencia manejando la heredabilidad de sus atos, de cómo están los caracteres en sus atos, si lo están midiendo, si no lo están midiendo. Déjenos en los comentarios esa información. Los invitamos a visitar el sitio web de José Raúl, lo invitamos a ver su canal Estadística para Adultos. Y bueno, así concluye otro video más del canal de Agrotecnología Tropical. En esta oportunidad, hablando con José Raúl Pérez sobre la heredabilidad, la importancia de la heredabilidad y cómo calcularla, cómo aprovecharse esa información, cómo gerenciar la información de la heredabilidad y cosas más importantes como índices económicos que se están desarrollando a nivel de software aquí en Latinoamérica. Los invitamos a dejar cualquier comentario que ustedes tengan, a suscribirse al canal y bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.